Y bien, nos encontramos con el doctor Carlos Contreras. Bienvenido a nuestro programa, doctor. Encantado de estar con ustedes. Bueno, usted tiene una interesante propuesta aquí en su libro Historia del Perú Contemporáneo, justamente ahora que estamos tratando el tema de un aniversario más de la patria. ¿Cuál es la propuesta del libro? La idea de este libro fue construir una historia del Perú centrada en lo que llamamos grandes proyectos políticos destinados a cambiar el futuro del país. Cada cierto tiempo escuchamos siempre de los políticos que tienen un programa renovador, todo el mundo habla de cambios, de reformas, incluso de revoluciones, aunque sabemos que al fin y al cabo no todos lo consiguen, o aquello que se presentó como una gran reforma termina siendo un cambio tímido. Con la perspectiva que da la historia, podemos revisar desde la época de la independencia cuáles fueron finalmente los grandes proyectos de transformación que tuvo el Perú. Y pudimos identificar hasta 4 grandes proyectos, comenzando por el de los Libertadores, el de la primera generación republicana. Este proyecto de los Libertadores quizás fue el que tuvo la tarea más grande, la responsabilidad más grande, porque había que construir un país nuevo, inventar una nación prácticamente, sobre una herencia que era muy complicada, porque habíamos sido un imperio indígena, no se conoce mucho todavía la estructura política de este imperio. Vino luego la dominación española, que construyó un orden colonial, donde había diversos tipos de población, y según el tipo de población al que uno pertenecía tenía determinados deberes y derechos, de manera que no era una nación unificada, era un conjunto de colonos blancos, indios colonizados, esclavos africanos, las mezclas entre ellos, muchos recelos, muchos temores, muchos odios entre ellos. Sobre esa herencia, la generación de los Libertadores tuvo que diseñar un proyecto nacional. Hoy día es fácil, es fácil criticarlos, llamarlos rústicos, idealistas, que solamente perseguían su bienestar personal y no pensaban en la nación. Se ha criticado mucho la primera generación de gobernantes republicanos. Y bastante de estas críticas tienen razón, no digo que... Pero son injustas desde la perspectiva de la historia. Digamos que para juzgar a los hombres que gobernaron y dirigieron una nación, hay que ponerse en el escenario que a ellos les tocó vivir. A toro pasado, como dicen los españoles, es fácil criticar lo que ocurrió, pero hay que ponerse en la situación, en la época. Y esto es lo que hemos querido hacer en el libro, ¿no? Recrear desde la propia época los proyectos políticos que los gobernantes y las élites dirigentes tuvieron o quisieron, digamos, encauzar, quisieron llevar adelante. Pero esta propuesta es muy interesante porque al periodificarla, no solamente en estas 3 grandes etapas como el desafío de construir un nuevo Estado, desde 1821 hasta 1899, la segunda etapa, problema y posibilidad, desde 1899 hasta el 48, y luego el último medio siglo, nos dan cuenta de que ha habido varios proyectos políticos, o sea, no somos un país huérfano, donde donde no ha habido dirigentes pensantes, donde hemos tenido conflagraciones, guerras, efectivamente, pero ahí está invívida una noción de querer cambiar, de querer construir un país, una nación. Nos habremos equivocado varias veces, pero ahí estamos, ahí seguimos. Digamos que no nos ha faltado imaginación. Efectivamente, durante un tiempo, hace 20, 30 años, se criticaba la historia de países como el Perú, señalando que había sido simplemente un reverso de la historia de las grandes naciones europeas o los Estados Unidos. Es decir, que habíamos sufrido una dominación colonial o neocolonial, y lo que aquí nos había ocurrido en realidad se había decidido en aquellas grandes naciones. Pero en las últimas décadas los jóvenes historiadores han tratado de encontrar las iniciativas políticas que los propios peruanos y en los demás países, los habitantes nacionales, tuvieron. Y se encontró que hubo muchas ideas políticas y muchos proyectos en este sentido, de manera que no es que hayan faltado ideas, proyectos, utopías,
No ha sido difícil llevarlos adelante por la gran desunión que ha habido entre los peruanos, pero algunos logros ha habido. Eso es lo que hemos querido también poner en el libro, ¿no? Los logros que estos proyectos consiguieron. Nunca uno puede conseguir el 100% de lo que se propone, pero tampoco se fracasa totalmente, de manera que incluso cuando se habla del fracaso de una generación o de un proyecto, no hay que pensar que todo fracasó, sino que algunos elementos tuvieron éxito y sobre esa base la siguiente generación construirá su propio proyecto. Muy interesante. Justamente, por ejemplo, nosotros sostenemos una tesis en el sentido de que desde los 90 hasta la fecha, ya casi son 20 años, de un crecimiento económico capitalista. Así es. O sea, ahí hay una senda. Hay un indicador, al margen de que uno puede estar en desacuerdo o de acuerdo. Exacto. Pero el punto es que hay una orientación. Así es. Y parece ser que en el Perú ha habido varias veces esas orientaciones, o sea, periodos de 20 años y luego un cambio radical respecto de esa senda. Exacto. Eso es una constante, parece ser, en la historia del Perú. Sí, hemos tenido varias bonanzas exportadoras que son las que generalmente han creado estos ciclos de crecimiento económico. Por ejemplo, el ciclo del guano fue muy famoso y pasamos de mendigo a millonario en pocas décadas. Luego tuvimos el ciclo del azúcar, por ejemplo, del petróleo, del caucho. Esto fue a comienzos del siglo XX. En los años 50, 60, la harina de pescado nos hizo ser optimistas otra vez. Y a partir de los años 90 hemos tenido un nuevo ciclo minero, en el que parece que ha sido el oro y el cobre los que han llevado la batuta en las exportaciones. Ahora, ¿qué es lo que suele ocurrir durante estos ciclos? Que la distribución de la riqueza tiende a empeorar. A esto le llaman los economistas la maldición de las materias primas. Cuando una economía depende mucho de la exportación de materias primas, generalmente la riqueza se concentra en pocas manos. Ahí está la habilidad de los gobiernos para mitigar esa tendencia de la economía. Pero como no siempre han podido conseguir hacer una buena distribución, entonces los que han salido perdiendo en esta distribución reclaman por un cambio, justamente, ¿no? O sea, con justicia, con lógica, reclaman por un cambio porque no se está repartiendo bien la riqueza. Y entonces esto suele provocar un cambio de tendencia, que suele coincidir, no siempre, suele coincidir, vamos a ver qué pasa ahora, con una caída en los precios de esas materias primas, con lo cual entonces pareciera que se desanda todo lo avanzado. ¿Estamos frente a un cambio de este ciclo de casi 20 años o continuaremos? ¿Cuál es su pronóstico a puertas de un nuevo gobierno? A los historiadores nos va muy mal cuando hacemos de pitonizos o queremos hacer de pitonizos, ¿no? El ciclo de crecimiento de nuestra economía ha ido en sintonía hasta cierto punto con la economía mundial, aunque no ha sido un ciclo total, ¿no? Por ejemplo, hace 2-3 años ha habido un bache en la economía mundial, pero la economía peruana se ha defendido más o menos bien. Vamos a ver qué pasa con la recuperación de la economía de los Estados Unidos, qué pasa con el crecimiento de la China. En realidad lo que pasa en estas dos naciones, más el continente europeo, va a determinar mucho el nivel de los precios de los metales. Y si este precio cayera, tampoco es que tendría que venir el acabose. Justamente la habilidad de los dirigentes está en encontrar diversificación en la producción, de manera que no dependamos solamente del precio de los metales, como hemos dependido hasta hace poco. Bueno, entonces para concluir y redondear la idea, estamos en una senda donde hay proyectos políticos claros, ¿no? Ahora hay un proyecto político. Este es un momento quizás de duda. Durante los últimos 20 años, como bien dijiste, ha habido un proyecto que muchos han llamado neoliberal, la idea de que el Estado intervenga menos en la economía y deje espacio a la empresa privada, a la iniciativa privada, a la inversión extranjera, confiando en que estas iniciativas y esta inversión van a producir riqueza para todos. Esa ha sido la idea hasta ahora, pero la acumulación de descontento, como te dije hace un momento, ha generado dudas y en este momento la población optó por un proyecto político diferente que prometía un crecimiento más incluyente, se le ha llamado, ¿no? Vamos a ver si es posible y si el gobierno tiene habilidad para conseguir
esta distribución sin que el crecimiento disminuya. Se detenga. Así es. Bueno, sí, nosotros también nos aunamos a esa idea, doctor. Muchas gracias por haber venido a nuestro programa. Encantado de acompañarlos. Bien, esta ha sido la entrevista al doctor Carlos Contreras, y aquí lo que debemos decir es que efectivamente nosotros también tratamos de que y hacemos los mejores augurios para que este nuevo gobierno que se inicia siga en la senda del crecimiento, tal vez y ciertamente con mayor inclusión. Bien, en el siguiente bloque nos encontraremos con el doctor Cristóbal Aljovín para conversar sobre la nación y los símbolos patrios. Regresamos después de la pausa.